justicia impartida. Vamos a ver alguna cita de Elena. Cristo lleváis, Cristo lleva el castigo por las transgresiones pasadas y comunica, esa palabra comunica es interesante, y comunica al hombre su justicia, haciéndole posible observar la santa ley de Dios. Cuando tú observas la ley, no lo haces por ti mismo, lo haces porque en ti está la justicia de Cristo. Esa justicia es porque Él fue guardador de la ley a la perfección. Es interesante todo esto. La palabra comunica nos lleva a ese entendimiento de la justicia de Cristo expresada, la justicia de Cristo expresada hacia el hombre diariamente, una justicia vivencial. Ahora ya no se trata de simplemente está en ti la justicia imputada, sino que ahora diariamente tienes que hacerte de esa justicia, reclamar esa justicia por medio de la fe y por medio de las promesas de Dios, participar de la naturaleza divina. Mira lo que dice Mensajes Selectos. Con la confesión del pecador arrepentido y creyente, Cristo añade su propia justicia para que la oración del hombre caído pueda subir al Padre, tan fragante como el incienso y la gracia de Dios sea comunicada al alma de aquel que cree, de aquel que cree. Jesús le dice al alma trémula y arrepentida, que se apodere de mi fuerza y haga paz conmigo. Sí, que haga paz conmigo. Miren, si tú crees que no puedes, hazte de la fuerza del Señor. En realidad, no podemos, hermanos, pero el Señor ha abierto ese espacio de su justicia, ese espacio de gracia, para hacernos de su fuerza. Aquel que se apoya en la justicia de Cristo puede llegar a ser un hombre perfecto. Miren, esto es clave, hermanos, porque ya en la mente de Elena, en la mente de la profeta, estaba esa concepción de perfección. Y la perfección es un tema que abunda en la TUG, que se puede llegar a ser, que se puede llegar a ser perfecto no por uno mismo. Entendemos, mira, algunos entienden mal la TUG. Tal vez los que leen la TUG con sus presuposiciones legalistas pueden malinterpretarla y caer en ese legalismo. Pero la TUG se comprende desde la gracia. Cuando tú estudias la gracia, cuando estudias el sacrificio de Cristo, te vas a maravillar porque en tu mente llena de imposibilidades vas a entender de que sí es posible, pero no por ti, sino porque el Señor ha abierto esa puerta con su muerte y su resurrección a que sí se puede lograr, a que sí se puede lograr. Aquel que se apoya en la justicia de Cristo puede llegar a ser un hombre perfecto en Cristo Jesús, trabajando desde un punto de vista elevado, tratando de seguir el ejemplo de Jesús, creceremos a su semejanza. Así que no hay pensamiento aquí para decir no se puede. Sí se puede en Cristo Jesús, nuestra justicia. Ahora, la justificación es declarar de ser el justo. El punto clave de, el tercer punto clave de la teología de la última generación. Conclusión, con el sacrificio de Cristo somos justificados legalmente. Aquí está la justicia legal. Y aquel que cree y acepta recibe la justificación. Recibe la justificación. A eso se le llama justicia imputada. Y es contado como justo por recibir esa justificación. Y al vivir cada día en esa justificación, eso se llama justicia impartida, se vive en santidad. A pesar de que aún tengas luchas, estás en ese camino. Eso es lo que lo lleva a ser idóneo para estar en el cielo con nuestro Señor. Aquí entramos ya a las peleas de hoy en día, ¿no? A los debates. La última generación sin caída. Los 144.000 vivirán sin pecado. No, no, no he dicho sin naturaleza pecaminosa, no, sino sin pecado, sin pecar. Wow, suena algo muy radical, ¿verdad? Pero bueno, algunas características de los 144.000. A eso nos referimos cuando hablamos de última generación. Los 144.000. Punto número uno. Estarán en pie con el Cordero sobre el monte de Sión. Todo eso se encuentra en Apocalipsis 14. Tienen el nombre del Cordero y el de su Padre en la frente. Hermano, ese nombre de Cristo significa el carácter en la vida de aquellas personas, el carácter de Cristo plenamente desarrollado en ellos, en los 144.000. Ahora, bueno, no vamos a entrar a quiénes son, quiénes lo van a formar. La verdad, no sé si es ni tú ni yo, porque esa es una pregunta que incluso Elena dijo, no, no debemos meternos sobre quién va a ser, pero sí
hay que luchar para tener estas características, ¿no? Hay que luchar para tener estas características. El nombre de Cristo en nuestras frentes, ¿no? El carácter de Cristo en nuestra vida. Hermanos, cantaban un cántico nuevo delante del trono que nadie podía aprender, solamente ellos. ¿Por qué solamente ellos? Porque nadie va a tener la experiencia que ellos tendrán. Eso hay que tenerlo en claro. Nadie va a tener la experiencia que ellos tendrán. Al menos que seas tú o sea yo, ¿no? Cualquiera de los que estamos aquí. Bueno, si eres, no lo sé, vas a cantar ese cántico, ¿no? Porque pasarás por una experiencia. Hermano, pasarás el cierre de la puerta de gracia, sellado. O sea, ¿qué experiencia es esa? Es única, ¿no? Bueno, vamos a continuar. De acá vamos a aclarar esos puntos. Fueron redimidos de entre los de la tierra. No se contaminaron con mujeres, son vírgenes. Este es simbólico, ¿no? Se refiere a la pureza de la doctrina, el carácter. Sigan al Cordero por donde quiera que va. Son primicias, hermano. Esto es lo que a mí me pone a pensar. Son las primicias para Dios y para el Cordero. Estaba pensando en por qué son primicias. Hermano, Cristo venció al pecado en la carne. Cristo vivió una vida sin pecado. No pecó. No he llegado a estudiar exactamente este punto, pero voy a abrir aquí una cuestión para que cada uno la estudie. ¿Por qué estos 144.000 son primicias? Porque ellos serán el reflejo de la vida de santidad de Cristo. Ellos vivirán. Son primicias para Dios y para el Cordero. Son primicias de que, así como Cristo vindicó el carácter del Padre, esta generación final, estos 144.000 también vindicarán el carácter del Padre en el tiempo del fin. En sus bocas no fue hallada mentira. Son sin mancha delante del trono de Dios. Wow. Yo no sé si aún con esto alguno tiene otra idea, pero creo yo que está claro. Son sin mancha delante del trono de Dios. Bueno, aquí tenemos algunas citas de de la mayor fuente de inspiración, ¿no? Con la Biblia. Cantan un cántico nuevo delante del trono y un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144.000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación, de emancipación, así como cuando Israel salió de Egipto, cantaron porque fueron librados de la esclavitud. Dice, ninguno sino los 144.000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Miren, son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, habiendo sido trasladados de la tierra, de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Miren, habiendo sido trasladados de la tierra, de entre los vivos, son contados por primicias, porque estos son los que pasan sin ver muerte. Estos son los que pasan venciendo el pecado antes del cierre de la gracia. Estos son los que pasan en su condición pecaminosa, en su condición de naturaleza pecaminosa, ya sellados por el Espíritu Santo, sin pecar, y cuando llega el Señor, ya los transforma, les quita esa naturaleza, son transformados. Estos son los que han venido de grande tribulación. Han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. Miren, han estado sin intercesor durante el derramamiento final. A ver, hay que entender esto, ¿ah? No significa que han estado sin Cristo, no significa que han estado sin el Espíritu Santo. Porque acá Daniel es clave, ¿no? En aquel tiempo se levantará Miguel para liberarlos, dicen. A esto, cuando se refiere a estar sin intercesor, se refiere al papel de Cristo como intercesor. ¿Por qué ya no habrá nadie para interceder por ellos? Porque no habrá pecado que Cristo pueda perdonar en ellos. El cierre de gracia ya sucedió. Se acabó la gracia. Ya el que es justo siga siendo justo, como le dice Apocalipsis 22. En ellos ya no habrá pecado.
y tampoco tendrán la posibilidad de pecar porque su destino ya ha sido asegurado. Eso hay que entenderlo. Vamos a avanzar a la siguiente cita. Veo que John Pickman está escribiendo. Dice, el sello del Dios vivo será puesto únicamente sobre los que tienen en su carácter la semejanza de Cristo. Hermano, el sello del Dios vivo será puesto únicamente sobre los que tienen en su carácter, la semejanza de Cristo. Así como la cera recibe la impresión del sello, así también el alma debe recibir la impronta del Espíritu de Dios y conservar la imagen de Cristo. Muchos no recibirás, muchos no recibirán el sello de Dios porque no guardan sus mandamientos, es decir, no producen frutos de justicia. Miren, no es guardar los mandamientos por uno mismo, sino que el guardar los mandamientos es un fruto de justicia. ¿Cuál justicia? ¿La del hombre? No, la justicia de Cristo, hermanos. No hemos de imitar a ningún ser humano. No existe ningún hombre suficientemente sabio que pueda servirnos de ejemplo. Debemos contemplar al hombre Cristo Jesús, en quien habita plenamente la perfección de la justicia y la santidad. Es Él el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el hombre modelo. Su experiencia es la medida de la experiencia que nosotros debemos obtener. La experiencia de Cristo debe ser nuestra experiencia. Su carácter es nuestro modelo. Imita el modelo con la justicia de Cristo. No por ti, ¿no? No voy a repetir eso de nuevo, de no por nosotros mismos, sino por la justicia de Cristo, porque ya hemos entendido esto. Por lo tanto, apartemos nuestra mente de las perplejidades y las dificultades de esta vida y fijémosla en Él, para que mediante la contemplación podamos ser transformados a su semejanza. Podemos contemplar a Cristo con un fin elevado, podemos volvernos a Él con seguridad, pues es omnisapiente. A medida que lo contemplamos y pensemos en Él, se formará en nosotros Él, la esperanza de gloria. Cuando Jesús cese de interceder por el hombre, los casos de todos estarán decididos para siempre. Termina el tiempo de gracia. Las intercesiones de Cristo cesan en el cielo. Este tiempo llega finalmente sobre todos en forma repentina, como el ladrón en la noche, y aquellos que han descuidado la purificación. ¿Recuerdan Daniel 8:14, ¿no? Que leímos al principio? Y el santuario será purificado. Eso lo vamos a ver en el otro punto. Y aquellos que han descuidado la purificación de sus almas mediante la obediencia a la verdad son encontrados dormidos. Hermanos, hasta aquí con las citas que hemos leído, es claro y es clave que la última generación vivirá sin pecado, aún en su naturaleza pecaminosa. Que cuando se cierre la gracia, ellos ya habrán sido sellados y después del cierre de la gracia vivirán sin pecar. Eso es claro. Ya no hay perdón después de la gracia. Incluso aquel que quiera pedir perdón ya no podrá ser perdonado. El caso de cada uno ya estará decidido. Antes del diluvio, después que Noé hubo entrado en el arca, Dios la encerró en ella, dejando fuera a los impíos, pero por espacio de 7 días el pueblo, no sabiendo que su suerte estaba decidida, continuó en su indiferente búsqueda de placeres y se mofó de las advertencias del juicio que la amenazaba. Así dice el Salvador, será también la venida del Hijo del Hombre. Inadvertida como ladrón a medianoche, llegará la hora decisiva que fija el destino de cada uno, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se dirigiera a los culpables. La última generación sin caída. Conclusión. Los 144.000, la generación final que viva antes del cierre de la puerta de gracia, vivirán una vida en santidad. Santidad a Jehová, aún poseyendo su naturaleza caída, venciendo al pecado en la carne. Son las primicias de Cristo, son los que tendrán una experiencia única y tendrán el carácter de Cristo formado completamente y plenamente en ellos. Bíblicamente no puede haber perdón después del cierre de la gracia. ¿Cómo podrán pecar los que fueron ya sellados con el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo? Nota, quiero que entiendan bien esto, este pensamiento final, aquí de la nota, sobre la última generación. No se comprende la TUG cuando se estudia la doctrina desde el legalismo.
Si tú tienes mente ya de legalismo, si tienes una mentalidad legalista, no vas a comprenderla tú, vas a malinterpretarla tú, vas a pensar que la tú habla de perfeccionismo, de que es el hombre tratando de ser perfecto. No lo vas a comprender. Cuando estudies este tema, cuando estudies la Biblia, ora para que Dios quite tus presupuestos, para que Dios quite tus presuposiciones de tu mente y puedas comprender bien la palabra de Dios. Ellos tendrán el Espíritu Santo plenamente, por eso son vencedores, no por sí mismos. No es nosotros y nuestra justicia. De eso no se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de Cristo y su justicia. Dios es vindicado en nosotros, así como fue en Jesús. Jesús es el modelo. Y este es el último punto, ¿no? La segunda venida de Cristo depende de la purificación del santuario. Miren, Daniel 8:14, y él dijo, hasta 2313 mañanas, luego el santuario será purificado. Andreasen, cuando estudia este versículo, que por cierto, cuando uno busca la palabra en hebreo y el significado de cada palabra en hebreo, esa palabra, el santuario será purificado, también puede ser traducido como y el santuario será vindicado o el santuario será justificado. Tienen la misma idea. Cuando se habla de purificación del santuario, se habla de la purificación del pueblo de Dios, porque Jesús en el cielo, en el lugar santísimo, intercede, aboga, purifica al pueblo, perdonando los pecados del pueblo, perdonando los pecados de nosotros, justificándonos, santificándonos en el santuario. Eso hay que entenderlo bien. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en la nube del cielo. Son eventos instantáneos el uno con el otro. Ahora, cuando Cristo acabe su intercesión, Él viene. Por eso, el punto clave de la TUG también es que la segunda venida de Cristo depende de la purificación del santuario, es decir, depende de la purificación del pueblo de Dios, depende del desarrollo del carácter de Cristo en nuestra vida. De eso, Cristo no va a venir, eso lo vamos a ver ahorita, no me adelanto, no me adelanto. Hay unas citas que vamos a leer. Dice, los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar firmes ante la mirada atenta de un Dios santo sin un mediador. Eso lo hemos visto hace rato, ¿no? Se refiere al papel de intercesor, no sin Cristo. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por medio de la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Mientras prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe haber una obra especial de purificación, de eliminación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presente con mayor claridad en los mensajes de Apocalipsis 14, que son los mensajes de los tres ángeles. Hermanos, creo que es claro. Tres citas más. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Hermanos, es el deseo de Dios de que todos reflejemos su carácter, de que todos reflejemos el carácter de Cristo. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen que si no tomamos conciencia de esto, si nos unimos para orar, para perdonarnos, para buscar el derramamiento del Espíritu Santo, qué estamos esperando, hermanos? Estos temas nos deben llevar a eso, a buscar al Señor, a buscar vivir en santidad por medio de su gracia y de su poder y aferrarnos a vivir una vida en santidad reflejando el carácter de Cristo. Si hacemos eso, si decidimos eso, el Señor vendrá lo más pronto posible. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Mediante la proclamación del Evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. Ya estaba en la mente de Elena la inspiración divina, apresurar la venida de Cristo.
no en obras, sino reflejando en nosotros y las obras, obviamente, producto de la justicia de Cristo en nosotros. No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino apresurarla. Puntos doctrinales que hemos visto: pecado, definición, naturaleza, la naturaleza humana de Cristo. La justificación es declarar y hacer justo al pecador. La última generación dejará de pecar antes del cierre de la gracia. La segunda venida de Cristo depende de la purificación del santuario. Una naturaleza humana de Cristo por la tsaria es entendida por el pecado, ¿no? Que no venimos en condición, sino que el pecado es una elección. Diferencias teológicas, hermano, de la TUG con la nueva teología. Uno, para la TUG, el pecado es una elección. Para la nueva teología, el pecado es una condición. Eres pecador por nacer. Hagas lo que hagas, eres pecador. Tus buenas obras son un pecado, porque en ti, en tu naturaleza, tener la naturaleza pecaminosa ya es pecado. Y listo. Y aunque se cierre el cierre de la gracia, la puerta de gracia, aunque se cierre, por el hecho de tener naturaleza pecaminosa, seguirás pecando. Serás pecador hasta que Cristo venga. Eso es lo que cree la nueva teología. Punto 2. La naturaleza humana de Cristo es poslapsaria. La nueva teología cree que la naturaleza humana de Cristo es prelapsaria, que Él vino con, que cuando se refiere a la Biblia, que Él vino con carne, se refiere simplemente al cuerpo y a la sangre, no se refiere a, a la naturaleza humana pecaminosa como nosotros. La TUG dice que somos declarados y hechos santos y justos por los méritos de Cristo. La nueva teología cree que solamente somos declarados justos y que esa justicia se nos imputará en la venida de Cristo. Pero ser justos en esta vida es imposible. Es imposible serlo. Ni santos ni justos. No, no, la nueva teología dice, no se puede, vive tu vida como quieras, ¿no? Sigue pecando. Hagas lo que hagas, no podrás, por más de que te esfuerces. La última generación dejará de pecar antes del cierre de la gracia, es lo que piensa la TUG. La nueva teología dice que se pecará hasta que Cristo venga, que el pecado no se puede dejar. Somos pecadores y, bueno, llora, no llora, porque eres pecador. La TUG piensa que cuando el caso de todos esté decidido, Cristo vendrá. La nueva teología cree que no es necesario que se decida el caso, que no es necesario que el pueblo de Dios desarrolle ese carácter. Cristo vendrá ya cuando Él quiera venir, cuando ya en su calendario divino vendrá, ¿no? Es lo que piensa la nueva teología. Hermanos, ya estamos finalizando. Ya estoy viendo ahí en el chat las preguntas, ¿no? Pero estas son las diferencias teológicas que hay hoy en día. ¿A cuál te inclinas tú? No lo sé. Me gustaría saber tu opinión también. Más o menos cómo piensas, ¿no? De repente puedes estar de acuerdo en 4 puntos de arriba y en un punto de abajo. Pero hermanos, algunos creen que dicen que debe haber un acuerdo entre esas dos, que hay que estudiarlas bien y hay que llegar a una conclusión. Hermanos, no hay, no puede haber un común acuerdo por el simple hecho de que el pecado es entendido de manera diferente y hay que tener en claro eso. ¿Se puede vencer el pecado? Buena pregunta. A ver, en el chat, ¿se puede vencer el pecado, sí o no? Yo pienso que sí, ¿ah? Bíblicamente y según el espíritu de profecía, sí se puede vencer el pecado. Cristo hizo posible eso. La vida de Cristo nos enseñó a eso. Todos los que murieron en el Antiguo Testamento, sellados, ¿será que pudieron vencer el pecado? Hay que respondernos eso. Amén. Josué dice, sí se puede vencer el pecado. Hermana Isolde, creo que es usted. Sí se puede vencer el pecado. Amén. Ahora, para la TUG, ¿se puede vencer el pecado? ¿Qué piensa la TUG? ¿Puede ser un vencedor en Cristo? ¿Puede ser más que vencedor, como lo dice la Biblia? ¿Puedes confiar en que el Señor puede guardarte sin caída? La TUG piensa eso. La nueva teología dice, no se puede. Entonces, ¿por cuál te inclinas? Es tu decisión. Pero yo te digo que debes inclinarte por cómo piensa la Biblia y cómo piensa el espíritu de profecía. Hermanos,